Hola, bienvenidos a Mi Mundo en el Espectro. Esta es la segunda parte de que estamos con Gabriel, bombero que ya está jubilado, y con mi amiga Irene, que nos va a contar esta historia que está padrísima. Quiero que la escuchen porque es toda una rebelde sin causa. Bueno, no es tanto que fuera una rebelde sin causa. Toma en cuenta que vengo de que estoy porque me den un diagnóstico que todavía no estoy bien definida, pero que obviamente mis hijos no encajan en ninguna parte del mundo. O sea, no encajan en mi familia, no encajan en la escuela, no encajan en nada, ¿no? Y de repente pues vemos que traen camisetita de brigada infantil de bomberos y decimos, ¡ay, quiero entrar!, ¿no? Entonces cuando vamos, hablamos, pero aquí la cuestión es, como decíamos al principio, hay reglas. Hay reglas hasta para comprar tortillas, hay reglas hasta para ir al baño, hay reglas, ¿no? Entonces, ¿cómo metes a alguien que tiene la intención de aprender y la mamá la necesidad de que tu hijo también se desarrolle habilidades que el mundo no le está permitiendo, pero en un lugar donde las reglas son importantes, porque la responsabilidad no es de llevar a unos niños a jugar, es de enseñarlos que un paso mal dado te llevas tu vida y te llevas la vida de otros, ¿no? Ese es el reto del bombero. Por ejemplo, me imagino, ¿no? Ahorita nos platicará de cuando van a apagar un incendio, la cabeza no nada más lleva su vida, lleva la vida de sus compañeros. Entonces vas a meter a alguien que no lee, que no escribe, que tiene autismo y que tiene no sé qué tanto a este lugar. Sí, ¿verdad? Pues en realidad el bombero siempre busca la manera de hacer las cosas que ¿Cómo sí, funcionan. verdad? Ajá. El cómo sí. Y el cómo sí pues tiene un tinte muy, muy, muy grande. Cuando nosotros aceptamos la participación de los niños, obviamente era bajo estas ciertas reglas, pero no estábamos preparados para recibir este balde de agua, este almadazo que nos das. Pero también yo creo que sentimos esa impresión, y ese reto lo aceptamos porque vimos a la persona que eres. ¿Por qué? Porque si hubiéramos quizás visto o sentido que en realidad no era tanto el querer integrar a los niños como lo has hecho tú, en este caso, yo creo que ese era el ejemplo más fuerte, y yo creo que es más bien lo que tendrían que estudiar es lo que has hecho tú por tus hijos, que sea un referente del trabajo con los demás niños. ¿Por qué? Porque tu rebeldía, tu forma de afrontar las cosas cuando te dicen que no se puede, que no hay esto, no, pero es que ellos sí lo van a poder hacer, es que ellos sí lo vamos a ver cómo sí se puede hacer. Tomamos esa parte de ti, y entonces es por eso que decidimos hacer las cosas. ¿Por qué? Porque vemos, si a mí me preguntan cuál es el caso de éxito con ellos, en la medida que están ahorita, para mí el caso que deberían de estudiar es el proceso que hizo la mamá y el papá con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros solo participamos en una porción de su vida, pero ustedes los guiaron a hacer todo esto. Si no los hubieran integrado desde el principio con tantas actividades, que yo creo que ni tú tenías horas, tiempo para ti, sino para que ellos continuaran haciendo esas actividades y se pudieran integrar, no les hubiera dado ese valor para poder generar lo que ahora son. Entonces eso es lo que nosotros, en lo particular, a mí me motiva a decir, bueno, pues es que ella puede, y nosotros, ¿por qué no? Si tenemos siempre ese reto, ¿no? Y por eso es que decidimos darle ese valor a hacer el reto, a hacer esa rebeldía. ¿Por qué rebeldía? Porque de entrada nosotros tenemos lineamientos, y no solo para continuar en el objetivo principal de la brigada, sino con nosotros mismos en la sociedad, porque empezamos a segregarlos. Oye, es que tiene esto, ay, qué susto, oye, es que no puede hablar, ay, qué miedo, ¿y cómo me comunico? Y de verdad es importante, pero también es importante, pues, si no sabes hablar,
si no puedes comunicarte, enséñate. Porque también después de eso tuvimos que aprender lenguaje incluyente, que ahora está de moda, pero que en realidad nosotros lo hacemos desde el 98, desde el 2000 que tuvimos ellos, y no fue el único caso, por ejemplo, porque tuvimos que aprender lenguaje de señas para poder comunicarnos. O sea, en realidad fue la puerta de entrada a muchas condiciones, muchas que debemos de abordar y integrar. Entonces, para mí, el ejemplo fuiste tú, esa fortaleza. Tuvimos que pelear varias veces con el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara en la Dirección de Bomberos, porque no hay presupuesto para generar ese tipo de programas con los niños. ¿Cómo que no hay? Es muy importante, porque nuestro objetivo es ayudar a los niños a que se protejan, se autoprotejan. Sí, pero no hay recursos. No puedo mantener una brigada porque los bomberos no tienen carros. No puedo mantener esa brigada porque los bomberos no tienen mangueras. Okay, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí empezaba esa parte de negociación, de trabajo con los papás, donde Irene nos ayudó muchísimo. Bueno, hablo de Irene, pero también su esposo fue una persona, es una persona que en realidad está entregada también con ellos, solo que esta es la parte que se ve, pero también es el trabajo en equipo. Exacto. Entonces, ¿qué hacían? Pues nos apoyaban, y es donde nosotros nos apoyamos. ¿Saben qué? Es que nosotros no le decíamos directamente eso, es que nos van a quitar el programa y ya no lo vamos a llevar a cabo. Entonces, ¿qué sentiríamos nosotros al decirles, pues es que estamos fallando? No estamos fallando nosotros, están fallando nuestras autoridades cuando no proporcionan esos ingresos a esta causa, que es la parte de la protección civil derivada de una situación de emergencias, pero que no estaba tipificada con los dineros para que pudiera funcionar. Y no es que nosotros necesitáramos tanto el dinero, sí necesitamos la participación y el apoyo. Sobre todo fue con lo que se mantuvo. Entonces tuvimos que hacer esa rebeldía, así siguiendo el ejemplo de, pues es que sí se puede hacer. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues acudíamos a la, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Y ahí es donde entraba, pues sí, vamos a poner nosotros el lonchecito de más, vamos a poner la comida de más, vamos a poner el pastel, porque también se ha hecho una persona multidisciplinaria entre las comidas, la carpintería, sí. Y no, hombre, o sea, sí. Hasta para eso tiene tiempo. Ya me sorprende. Yo con trabajos podría organizarme para los trabajos en bomberos y luego el trabajo en la brigada. Pero ¿sabes qué? Es que es más barato hacer los tamales que comprarlos. Al final de cuentas es el cómo, sí. La actitud sobre todo. Y si no hay, pues tacos dorados de frijoles con salsita y ya. Así es, y justo eso es lo que a nosotros nos motivaba. Nos motivaba no en la parte de decir, no puedo, ya no. Para nosotros era, quizás hubiera sido más sencillo, pues ya no trabajamos la brigada, la dejamos. Pero ¿dónde dejas el objetivo, que es que los niños aprendan la parte de protección civil y el autocuidado? Pues no, en realidad nosotros íbamos a estar fallando. En lo personal íbamos a pensar que estábamos fallando. Mis compañeros de equipo se sentían frustrados precisamente porque no tenían ese apoyo desde la dirección. No todos, hubo altibajos, pero al final, pues sí, compartíamos esa parte de rebeldía. Tuvimos que hacerlo y generábamos que hubiera ingresos para la brigada de diferentes maneras, ¿sabes? Hacíamos rifas, a veces nos cooperábamos entre todos, a veces cooperábamos las mamás, los papás cooperaban. ¿Por qué? Porque veían ese crecimiento en los niños, ese desarrollo, porque era parejo. Como te comentaba, esa parte de que manejábamos niños con diferentes tipos de situaciones. Entonces, para nosotros lo importante era reforzarles su crecimiento personal. Sí, hablábamos de protección civil, pero al final terminábamos desarrollándolo solos porque sabíamos los problemas que tenían. Y nosotros empezamos a crecer en esa parte también. Después ya empezamos a conocer que ya había una tipificación de cada uno del espectro, y así como que todo eso hicimos, o sea, en serio. Pero para nosotros fue sencillo porque al final el programa funcionó para todos. Desde el inicio, en la integración y en el hacer las cosas desde un inicio. Si a mí me hubieran dicho que los niños querían solo aprender medicina, la realidad es que me hubiera sesgado y no les hubiéramos dado sobrevivencia de un incendio, manejo de cuerdas, desplazamientos en campos.
convivieron en campamentos, participaron en desfiles y eran la muestra. Porque, por ejemplo, en pleno desfile, 16 de septiembre, delante de las autoridades, Andrés y Pablo hicieron maniobras de RCP. No las hicieron más que porque ya lo sabían hacer y lo desarrollaban y eran unos ejemplos a seguir. Porque uno hablaba perfectamente la técnica como se tenía que hacer y otro la desarrollaba perfectamente como se tenía que hacer. ¿Qué necesitábamos? Solo eso, que lo aprendieran y al final lo divulgaban, porque también ese ejemplo servía para los demás niños. Al final terminaban siendo instructores de la brigada porque podían desarrollar esas habilidades. Veo a Andrés, la última vez que lo vi, se acerca conmigo y dice, ya ve que sí sirvieron las lagartijas. Pues es todo un joven hecho y derecho y un portachón, nada que ver con lo chaparrito, lo gordito. En realidad, puesto y está en muy buenas condiciones. Y sí me comentó de las lagartijas, se ve que sí sirven. No, pues por supuesto que sí. De verdad se siente, un vuelco en el corazón de ver lo que incidimos con los niños y sobre todo él. Entonces, él, los dos, todos, en realidad los vemos ahora y, es algo que no puedo manifestar porque no tengo esas palabras, solo se siente. Gabriel, ¿qué sientes cuando ves, por ejemplo, noticias de Andrés, de Pablo, de que es el primer caso a nivel mundial? No. ¿Te sientes parte de esto? No, por supuesto que sí, me siento parte de ellos, pero honestamente el crédito de que se hubieran desarrollado, creo que eso, debo de decirlo, que es el trabajo que tú has realizado con ellos, sin el temor a equivocarte, sin el temor que has tenido a enfrentar a las personas, y digo a qué tipo de personas, porque son personas que no cualquiera tuviera el valor de ponerse de frente. Estamos hablando de personajes de instituciones, o sea, tú has peleado contra instituciones para demostrar que los niños se pueden integrar. Entonces, para mí, yo los veo y sí, los veo unos niños que han desarrollado su vida y yo me siento, te digo que no lo puedo describir porque no tengo esas palabras. Con todo el corazón así se me aprieta. Sí, gracias. Ay, me van a hacer llorar, muchachos. No, ya. Es que, A ver, ¿y no esperabas que llegaran a tan lejos? No es que no esperaba. La realidad es que no me creo las expectativas. Solo sí que ya ellos conviviendo en sociedad, para mí era un logro. O sea, para mí verlos integrados y desarrollados ya es otra cosa. O sea, wow. Sí. Pensar que estuvimos en parte de su vida y de lo que significa, porque en realidad, lejos de ser participantes, pues en realidad sí se llega a generar sí se teje esas amistades y esa conciencia de corazón de ese sentimiento, cariño, amor y respeto, y verlos desarrollados más. Pero insisto, si hay algo que tengo que manifestar es lo que tú has hecho con ellos. Eso es lo que yo he visto que los demás no hacen, por el temor. Exacto. Por el temor. Yo de hecho, cuando conocí a Irene y me platicó, pero muy amablemente, muy linda, muy todo, y me platicó parte de su historia, no todo. Después tuvimos una entrevista y platicó otra parte de su historia, y yo dije, no, yo tengo que todo el mundo se entere de lo que ha hecho, porque yo de hecho cuando me dijo, no, es que mis hijos así, yo dije, si ella puede, yo puedo, tengo que poder, o sea, a las capacidades de mis hijos, a las cualidades de mis hijos, pero tengo que poder como mamá, ayudarlos a que se desarrollen. Y es ahí donde entra el programa, porque créanme que a veces estamos devastadas por un diagnóstico. Y yo aquí lo que quiero resaltar es que como persona, y no porque estés aquí, yo veo esa parte donde tú dices, un diagnóstico no te define. O sea, aquí lo que te va a definir es lo que tú hagas o dejes de hacer, lo que tú luches por tus hijos, lo que tú veas. Yo por lo menos, yo así lo veo, yo siento que tengo el tiempo como contado, ¿no? Yo digo, lo que yo haga con mis hijos minuto a minuto, con la convivencia, con la plática, dónde los lleve, con quién los lleve, va a marcar su vida.
Y de alguna manera esto, el aventarlos a desarrollarse al mundo, decir, no, mis chiquitos, van, o sea, como el pajarito que no sabe volar y va. Y estás ahí acompañándolos. Entonces, que es un ejemplo para todas las mamis que a veces estamos apachurradas en la casa llorando porque pensamos que no se van a poder desarrollar, ver la manera como sí, en donde sí, porque no todos los niños se encajan en todos lados, pero intentarlo, que no tengamos miedo, ¿verdad, Irene? O sea, ¿qué podemos a veces perder? No, mira, por ejemplo, que a veces hacían como que se formaban, y hacia la espalda, no, pues ya lograron de la cintura y ya, punto, finis, o sea, no era necesario que yo fuera y dijera, ay, no me lo agarren de la espalda, o sea, simplemente de la cintura, y ya lograron de la cintura, y luego ya después hacían juegos agarrados de la cintura, o sea, aquí lo que funcionó mucho es la disposición que tuvo también, o sea, que tuvieron tanto Raigosa como Gabriel, de decir, sí, ok, de la manera más discreta, porque también, imagínate que, ay, ¿saben qué? A este niño no me lo agarren de la espalda, por favor, y todos se agarran. No, o sea, eso se nota más, entonces todo tiene que ser fluido, natural, así, Sí, la realidad es que todos participaban y se acostumbraron a que, ok, sí sabemos que tenemos que trabajar con él así, sí sabemos que... No me refiero a los dos en particular, era con todos, porque con esta niña tiene que ser así, porque no, en realidad ya todos trabajaban en equipo y cuando les asignábamos el liderazgo a quien les haya tocado, que era al azar, pues tenían que ayudarle a cumplir su objetivo. ¿Y qué haces? Los enseñas a trabajar equipo, les das valores, les das fortaleza, fomentas el que se integren, desarrollas habilidades tanto físicas, rompes también barreras psicológicas, porque digo, también ya si lo ven desde otro punto de vista y digo, los profesionales que quieran entender esta parte, ¿cómo logras que un niño penda de un hilo literal de la cuerda para hacer rappel y que confíe su vida en una cuerda para hacer un descenso de varios metros de altura? Entonces, si es una barrera psicológica que también te ayuda a romper esas barreras. Entonces, los retos de cómo mi cuerpo puede desenvolverse y subir o bajar una cuerda, porque con la pura fortaleza, o sea, es la decisión también. Exacto. El pararte en el vacío y confiar en quien te está instruyendo para que bajes, hasta hablando de equipo, trabajo en equipo también, pero también estás fortaleciendo tu propio desarrollo en criterio. Entonces, todas estas habilidades, y por qué digo que algunos psicólogos nos puedan decir cómo es que esta situación se puede vencer, porque también son límites que muchos en condiciones normales tenemos. O sea, no nos podemos parar al frente en el vacío y sin un equipo de seguridad poder hacer un descenso. Es el mismo miedo que tiene un niño con algunas debilidades, que solo hay que fortalecer, eso es todo. Entonces, ¿qué generamos? Confianza, liderazgo, pero en común. Ay, ojalá que regresara esa brigada, que por favor. ¿Por qué? Porque pues podemos sí es cierto, ir, o sea, el no ya lo tenemos. O sea, mamás, ¿qué les parece si hacemos un oficio y le caemos a los bomberos? Ay, señores, qué buena idea, nos interesa. Sí, o sea, el no ya lo tenemos. Mira, yo siempre voy con la satisfacción, con la mentalidad. El no ya lo tengo, lo que consigue es ganancia. Como les decía el otro día con la música. Yo voy porque mi hijo se suba al escenario, ya gané. Ya, si toca, no, olvídate, ya, yo ya hago fiesta. Yo no me fijo si toca bien o tocaba mal. Yo lo que quería era que se subiera y que venciera ese miedo. Hay una cosa muy padre, Gabriel, ahorita que dijiste. La gran ventaja de, por ejemplo, el hacer rappel, el hacer todo esto, que ellos también tenían la certeza y la seguridad de que quien estaba arriba sujetando la cuerda lo amaba, lo quería, lo protegía y no iba a permitir que se lastimara. Era como cuando me dices, es que me tengo que bajar por una cuerda. Digo, pero ¿quién está arriba? Si tiene estas características, creo que no te puede pasar nada. Y es valorarle también a los hijos a que suelten sus miedos. Yo nunca fui cuando hacían eso, porque dije, no, la primera que va a gritar, ¡ay, mi bebé! No. Pero Gabriel sí tomaba fotos y videos, y luego yo los veía y decía, ¡ay, mi hijo cruzó! ¡Ay, mi hijo se bajó! O sea, esta parte de también tú de mamá, de saberlo soltar,
de saber darle, o sea, si ya le estoy confiando a mi hijo, pues confíaselo, no de palabra, o sea, ahí está mi niño. Antes se usaba mucho, se lo dejo con todo y nalgas, o sea, lo puedes corregir, hoy no los puedes pegar, pero al final de cuentas también los puedes corregir, porque de eso se trata. Algo que sí estoy en contra de la brigada es que yo ya no pude poner lucecitas en mi casa porque generan accidentes. Tuve que poner, teníamos que tener extintores en la cocina porque son peligrosos, teníamos que tener extintor en el carro. Luego íbamos, por ejemplo, a la carnicería, a la tortillería y decías que está peligroso porque resulta que de acuerdo a la norma fulana de tal, tu extintor debe de estar a una distancia de tanto y no tienes esto, no, tu ducto, y yo me quedaba y decía, hijo, yo nomás quiero 1 kilo de tortillas, y la de la tortillería así como que... Este me va a clausurar. Entonces, bueno, pues, sí les enseñan todo eso, Claro, ¿verdad? Sí, les dábamos herramientas y precisamente lo que comentaba es el objetivo principal de la brigada era que los niños se autoprotegieran en todos los temas de protección civil, y protección civil involucra muchas áreas, y sobre todo que nosotros desarrollamos fortalezas en esta área que nosotros vemos como una población muy, muy vulnerable, que son los niños, por todo lo que están viendo. Si se hacen las cosas con los niños bien, me refiero bien en enseñarles todo lo que podamos, ellos lo captan. Sí. O sea, en realidad todo. Que los papás los escuchen, eso es lo importante. Es que llegaban a decir, pagaron tantos incendios y tantos fueron por las luces, en Navidad, ¿verdad? Que son por las lucecitas, que porque las dejan prendidas y que no sé qué. Yo jamás pude volver a prender mi cirio, o sea, si lo prendo me quedo. Hay recomendaciones, por supuesto. Sí, claro, No, pero eran terribles las recomendaciones para mí como mamá, o sea, cuídate, protégete, Y justo es eso. ¿Qué sucede entonces con el criterio de ellos que se está desarrollando a partir de la convivencia y la autoprotección? No es que no te da pie a que seas flexible, porque en realidad ellos el parámetro de vida que tienen es lo correcto. Exacto. Sí, ¿verdad? Sí, me consta. Es lo correcto. ¿Cómo eran ellos como líderes? ¿Cómo era Pablito? Cuéntales. Era un líder nato. Pablo era un líder nato. Sí. Así, tal cual. Y aprendió muy bien todos mis compañeros, porque justo las herramientas que son para liderar y para control de grupos es la parte paramilitar. Entonces, lo que comentaba era precisamente eso, que él lo vio perfectamente para manejar los grupos y para manejar a justo la parte que no podía controlar a los demás. ¿Pero cómo lo hacía? Pues siguió el ejemplo precisamente y era tajante, o sea, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo, es nuestro objetivo. Si vamos a correr todos, vamos a correr todos. No te quedes atrás. Ponía el ejemplo. ¿Por qué? Porque era muy dinámico. Entonces, para él no había el fallo, o sea, él no cabe en su cabeza fallar. Y creo que es en la actualidad muy puntual con las cosas. Sí, muy puntual. Sí. Pablo, así es. Pablo es muy... Bueno, los dos tienen sus cualidades, pero, por ejemplo, Pablo sí es excesivamente cuadrado en... si entro a las 7, yo tengo que estar a las 6:30 fuera del hospital. No permito llegar tarde de mi tiempo tolerante de llegar temprano, no sé si me explico. Sí. Por ejemplo, estábamos en Cuctonalá y por cuestiones de tráfico hay el riesgo de que puedas perder media hora. Entonces, yo entro a las 8, nos vamos a 6:30. Quiero estar a las 7 por si hay un accidente, no quiero llegar tarde. O sea, jamás te llegan tarde, jamás te faltan con una tarea, jamás violan una regla. Entonces, toda esta parte militarizada que tiene bomberos, los dos son así. Hace cuenta como la de Forrest Gump, ¿sí se acuerdan? Sí, ¿verdad? Así son. No, aquí es fácil, aquí nomás obedeces y ya. Igual ellos, corre, brinca, salta. Y no eran los que cuestionaban, ¿y por qué tantas galartijas? Porque era como decían, no, es que tengo que tener condición porque si tengo que cargar a una persona. Así es. Así. O sea, y sí, ¿verdad? O sea, hacían dinámicas que se metían a uno como túnel oscuro. Y lo que sucede todas es esas cosas, platícanos, que eran bien divertidas. Lo que pasa es que les enseñamos a sobrevivir dentro de un incendio. ¿Y por qué sobrevivir dentro de un incendio? Normalmente digo, para mal de las estadísticas,
los niños cuando están solos y hay un incendio en su casa, ya sea derivados por ellos o por alguna falla, pues quedan al borde de morir, o si no saben actuar, prácticamente perder la vida por, sobre todo, calcinados o por la asfixia. Entonces les hacíamos escenarios para que ellos pudieran salir, y una vez salir pedir ayuda, o salir e ir buscando a quien poder ayudar. Pero si los podían sacar, les enseñábamos medios de arrastre, les enseñábamos a hacer maniobras de RCP para que pudieran reanimar, y también que llamaran a los servicios de emergencia. O sea, todo un proceso en el tema de protección civil. Entonces, esos escenarios, por ejemplo, hacíamos esta parte, le nombramos casa de humo. Sí, esa estaba padrísima. Es que le ponen humo, ¿verdad? Así es. Y aparte ponían objetos y personas. Entonces, pero hoy estaba de un modo y mañana tenían otras barreras diferentes. O sea, no era lo mismo, son diferentes escenarios. O sea, ¿qué tienes que hacer? Y muchas veces alguien fingía o fungía como un familiar, entonces ahora sácalo. Y no, pues aprende. Entonces, por eso era importante el ejercicio. Sí, y sobre todo esas habilidades físicas, pero también esa estabilidad emocional y permanecer, lo que no hacemos los adultos, mantener la calma en una situación de desastre. Entonces los empezamos a fortalecer, porque solo con vivencias pueden ellos desarrollar las habilidades. Entonces, por ejemplo, insisto, Andrés siempre hizo las cosas de forma puntual, ¿sí? ¿Y qué hacían? Pues hacían una combinación, o sea, uno bien práctico y el otro bien expresivo, pues los conjugábamos a los dos. Entonces, uno decía la técnica y otro la hacía perfecta. Qué padre que encontraron sus fortalezas. Sí, pero los dos la podían desarrollar. En el desfile que te mencionaba, pues prácticamente pues se pusieron de pie las autoridades al ver precisamente cómo desarrollaron la técnica. Y más porque sale un niño, bueno, sale una persona incendiada, literal. Por ahí hicimos algunas acciones, nada de película, pero en la vida real, y practicábamos con hombres incendiados que ellos los apagaran, y los lograron hacer. Digo, también tenemos por ahí algunos reportes de algunas personas que nos dijeron que sus hijos actuaron apagando una persona que se había prendido con el boiler. Entonces, sí hay acciones que generan, y en estas condiciones pues también los enseñamos a hacer todos esos escenarios que mencionan. Apagábamos personas con incendio, ellos conocían la técnica. Les enseñábamos a desobstruir a las personas que tienen algún objeto en la garganta, a dar maniobras de RCP, a dar primeros auxilios. Le decía que yo no sabía esa parte, yo no sabía que estaban enfocados ellos en la parte de primeros auxilios, pero como es una parte que se genera, pues constantemente están atendiendo primeros auxilios. No sabía que habíamos fomentado esa parte. Ahora que los veo, digo, yo quería que no estudiaran medicina, Gabriel, no, imagínate, ¿tú crees? O sea, bueno, sí los conozco, pero no creía también, también a ratos tenía la duda. O sea, la duda la tengo yo, pero ante la sociedad no, ante la sociedad yo soy firme. Es que todo lo hacían bien. Así es. Obviamente no a la primera, era un proceso de aprendizaje, todos los niños en general, pero sí desarrollaron todas esas habilidades, todas las que te estoy mostrando, te mencioné, pero también en particular la parte de atención prehospitalaria, porque también se les enseña cómo atender a una persona con una herida, cómo atender a una persona que se fracturó, cómo atender a una persona que está sangrando la nariz. O sea, condiciones sencillas que pudieran atender, cosas que, insisto, a veces a los papás se les olvida cuando están con esa atención, y más si es el hijo, porque si es el hijo, no sabemos qué hacer, y sobre todo los autoprotegemos de una burbuja así por querer que estén bien, pero la realidad es que podían hacerlo ellos muy bien. En general, pues nosotros lo enseñamos de forma general porque son los objetivos de la brigada, pero fomentar esa parte de desarrollo en ellos, pues ahora los veo y los presumo, los presumo. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad no se dan cuenta de todo esa labor que es, todos esos frentes que teníamos que cubrir. Y digo, si yo me sentí involucrado y teníamos que cubrir varios frentes, que era el de la parte de mi institución, tener
tener que quedar bien con la institución, pero con objetivos claros y con pruebas y hechos, ¿no? De que sí está funcionando. Tener que quedar bien con ellos. Lo menciono tener que quedar bien porque tenía que dar resultados, pero también los resultados que en realidad eran los que sí merecían ser vistos, pues era con los papás y con los niños. Al final, lo que los niños, cada uno de los que salieron de la brigada o que participaron en la brigada, en realidad ahorita o a estas alturas los veo, son personas, digo, maravillosas. A lo mejor cada uno mide el éxito de forma diferente, pero no es que se sorprendan de lo que son ahorita, porque le escucho con todos, oye, ¿ya viste cómo está Pablo y Andrés? Sí, que, o sea, también se emocionan porque participaron con ellos. Algunos son, entre ellos, algunos son directores de bomberos, otros son comandantes en algunas áreas de bomberos, otros son médicos que participaron en la brigada, y obviamente otras son amas de casa y otros son padres de familia muy dedicados, pero en realidad los que crecieron en ese círculo de la brigada creo que entienden el por qué son y dónde están. ¿Por qué? Porque sí, nos pero mira, ahí no había celulares ni tabletas, no. Estaban prohibidos, no podías llevar juguetes. Bueno, los bomberos, ellos tenían llevar sus héroes al rescate. Nada más llevaban, ¿qué otra cosa era? Pues, hubo un día muy padre, el Día del Niño, que ellos quisieron celebrar el Día del Niño poniéndonos a las mamás haciendo de sus actividades, no hombre, así nos fue, teniendo como tunelcito chiquito donde nos metíamos arrastrando, si no me van a entrar las caderas, pues ni modo, se mete, y pues apenas entré, está bien gordilla. ¿Qué más tenían? Queríamos que vivieran lo que viven los niños. Wow, no, pues qué padre. ¿Y por qué? Porque queríamos inyectarle la emoción que es la protección civil, obviamente, pero quien los desarrollaba fueron los niños, los que hicieron el trabajo fueron los niños para los papás. Y por supuesto que también se llevaron una buena sorpresa, porque lo pueden desarrollar, lo pueden hacer, porque también son cosas que deben de uno de atender, y a veces por el día a día se nos olvida. El simple hecho de que sepamos a dónde hablar cuando hay una emergencia. Si les pregunto ahorita a qué teléfonos llaman, bueno, en la zona metropolitana el 911, pero lejos de la zona metropolitana estamos en otro lugar donde llamamos o qué hacemos. Entonces también esa parte debemos de cubrirla. Pero bueno, para nosotros eran los niños y les dejaron un buen sabor de boca a los papás, pero... Sí, la verdad es que creo que sí debemos de buscar que se vuelva a reabrir esto, y por una parte, y por la otra, pues la invitación a los papás a soltarlos, a darles, si ya confiamos en ellos, a darles la oportunidad. Aun cuando Andrés tiene tantas y tantas etiquetas, tiene un cóctel ahí sabroso de diagnóstico, creo que ha demostrado que aparte del diagnóstico es un extraordinario ser humano con con capacidades y con deficiencias, pero las deficiencias se pueden minimizar con las grandes capacidades que tienen. Cada uno de nuestros hijos las debe de tener, y es lo que tenemos que empezar como a ver qué sí, cuándo sí, y darle siempre la oportunidad de decir, lo vas a lograr, y si no lo lograste, pues no le hace. O sea, yo de todas maneras, me acuerdo la primera vez que iba a bajar de la cuerda, yo le iba a celebrar, no me acuerdo que llevé un pastelito o algo, y me dicen, pues Andrés no bajó, yo, no le hace porque lo intentó. Se acerca, sí, se acerca, lo intentó, ¿no? Y es como el celebrarle a los hijos, y el día que realmente se bajó no le llevé nada, ni chocolate, ni nada. Sí pasa. Ay, no, pues qué padre que se hizo, bueno, que te animaste y que tuviste, yo les digo ángeles, porque de veras que a veces estamos queriendo integrarlos y a veces no encontramos con quién, y que encuentres estas personas tan capacitadas, tan entregadas, y que aparte se comprometen con las personas. O sea, es magnífico. Y pues con esto pues quiero agradecer porque está aquí. Queremos cerrar. No queremos cerrar, yo quiero seguir escuchando, pero un mensaje de Irene, con este mensaje me quedo, y pues con toda la enseñanza de que pues sí se puede, queriendo,
aún sin tener toda esta parte de conocimiento psicológico, pero el hecho de observar y de querer integrar a las personas en nuestro mundo, pues es lo básico. ¿Qué les dejas a los papás que tienen hijos? Ya no digo con algún tipo de discapacidad, o sea, hijos, en relación a tu experiencia con 20 años de la Brigada de Niños. Que los dejen hacer y desarrollarse, no desde el papá, sino desde el niño, que se cambien y que recuerden que cuando ellos fueron niños, ellos corrieron, brincaron, saltaron, tiraron, se cayeron, se golpearon, porque ese miedo de que no les pase a ellos, se los transmitimos y los estamos cerrando a que hagan su vida y la desarrollen de forma normal. Entonces, que los dejen hacer, ser y hacer, desarrollarse. Tienen que integrarlos a todos. Si nosotros empezamos a formar esas barreras, nosotros ya se los estamos dejando a nuestros hijos. Lo digo desde mi postura de padre, porque justo así es como yo he desarrollado a mis hijos. No sé si lo hice bien o lo hice mal, pero fue con la misma visión que como trabajamos con la brigada, que como lo recibimos. ¿Cuál? Son niños. Y un niño aprende. Yo aprendí de niño, hice y deshice, rompí, quebré, me caí, me pegaron, me pegó mi mamá para corregirme. Y no es que esté mal, era su forma de desarrollarme, pero me dejó ser y hacer. Entonces me dio la oportunidad de tener esta otra visión. ¿Cuál? La de que los niños tenemos que explorar, crecer, desarrollar y fomentar esa unión. Si tenemos debilidades, pues solo hay que fortalecerlas. Entonces, papás, quiten las manos de encima de los niños, déjenlos ser, déjenlos que exploren, déjenlos. Sobre todo mamás también, a mí me llegaron a llegar así con 3 centímetros de lodo del primer cabello, porque tienen que caminar en lodo, tienen que derraparse en lodo. Entonces me llegaban así, o sea, caminaban y haz de cuenta como en las películas que sales de un pantano, que van caminando y dejan, así llegaban, o sea, llenos de lodo, a veces todos mojados, a veces llenos de tierra, a veces con la ropa rota, más de alguna vez se caían cuando andaban jugando con el lazo, entonces se cae uno arriba de otro y pues te dieron el codazo con un morete, con 2, con 3, no pasa nada, que la uñita rota, no pasa nada, o sea, tienen que también tener el dolor y tener la capacidad también de decir, un golpe duele de esta manera, pues vamos, ahí estaba el médico, pues si tanto te preocupa, ve con el médico que te lo cheque y tal, o sea, teníamos ahí la Cruz Verde, ¿te acuerdas? Sí, aparte, digo, mis compañeros, su servidor también es paramédico. Paramédicos, ajá. Había asistencia, entonces ahí, teníamos desarrollo en varias habilidades, no solo era la parte de bomberos, creo que sí teníamos el conjunto de técnicas para poder apoyarlos. Una vez, como una experiencia, fuimos a la primavera y estaban chiquitos todavía. Y empezaron a decir, mira, es que con esa ramita y estos tronquitos, si alguien se fractura un pie, podemos hacer una férula. Uh-huh. O sea, saben hacer férulas con ramas, con cartón, con todo. Qué padre. Y si no tienes con qué amarrar, pues romper la ropa, sobre todo las camisetas, son elásticas. Y yo decía, no había pensado de veras, no es la ropa, las camisetas, sí. O los calcetines, pero los calcetines no, porque luego si vas a caminar te vas a ampollar, pero la camiseta sí. Los paliacates son muy útiles porque aparte de que te agarran el sudor, para una emergencia te pueden servir. O sea, todo ese tipo de cosas, de que ellos tenían su maletita, el tipo de cuerdas que ocupaban. O sea, no salían, incluso cuando íbamos a la playa es que sí sé nadar,
pero yo tengo que usar un salvavidas que esté aprobado por la norma Julana de tal. No, pues ahí nos tienes consiguiendo unos amarillos, gruesos y caducan en tanto tiempo. Nosotros así como que apenas si pagué el paquete de la playa. No me voy a meter si no tengo este chaleco. Todo ese tipo de cosas las aprendieron ahí. O sea, fueron grandes aliados para mí. Y bueno, desde aquí, Raigosa, te mandamos un abrazo al cielo. Que hoy sí, también yo me acordé de él y como que fue emotivo. Y también disculpen los papitos si por ahí se nos salieron las lágrimas, pero es que se ha vivido intensamente con estos niños. Sí, no, yo encantado, gracias. Sé que faltan muchas cosas que no se dicen, a lo mejor detalles que pudieran ayudarles a todas los papás que tienen o que enfrentan esta forma que les tocó vivir, porque es una lotería, pero hay que vivirla. Entonces nos gustaría poder ayudarles en cualquier comentario, a lo mejor no digo un consejo, pero sí las acciones que nos sirvieron y cómo fue que lo llevamos a cabo. Quizás de alguna manera pudiera ser algo que les pudiera beneficiar y ayudar a guiar en este camino que les tocó vivir. Digo, todo lo vivimos, lo recorremos, pero pues ahí estamos de una otra manera. Ojalá y sí sirvamos de ayuda para algunos. Quedo a sus órdenes. Pues dejen en los comentarios, porque pues tenemos a grandes personas aquí apoyándonos a venir a platicar su historia y a platicar cómo es que pues que pudieron ayudarnos, porque realmente son una ayuda tremenda. Y pues gracias, muchísimas gracias por haber asistido y por dar su tiempo. Y pues para las mamis que tengan alguna duda, pues aquí estamos. Y aquí está. Sí, aquí estamos. Ay, muchas gracias y chéquenlo. Hasta la próxima. Así que nos salen las lágrimas.